corazón de Los Ángeles, entre imponentes rascacielos y calles repletas de ruido y caos, se alza un lugar que parece ajeno al tiempo, una catedral del conocimiento, un santuario de millones de libros, documentos históricos y secretos enterrados entre sus paredes, la majestuosa Biblioteca Pública de Los Ángeles. Pero detrás de su grandeza arquitectónica y su aparente tranquilidad, existe un oscuro legado del que pocos se atreven a hablar. Reportes olvidados, testimonios de empleados, estudiantes e investigadores coinciden en lo mismo. Apariciones inexplicables, pasos en pasillos vacíos, voces que susurran nombres desde la nada y figuras humanas que desaparecen sin dejar rastro. Algunos aseguran que son las almas de antiguos trabajadores que, por razones desconocidas, jamás abandonaron la biblioteca. Esta es una historia real, una historia documentada en reportes internos, entrevistas y testimonios recogidos durante décadas. Lo que estás a punto de escuchar es más que un simple relato de terror. Es un archivo de lo imposible. ¿Estás preparado para escuchar la verdad que se oculta entre los pasillos y estantes de la Biblioteca Pública de Los Ángeles? Te advierto que una vez que abras estas puertas, nunca volverás a ver una biblioteca de la misma manera. Hay historias que jamás debieron ser contadas, secretos enterrados bajo silencio institucional, bajo miedo, bajo fuego. Esta es una de esas historias, y aunque muchos intentaron ocultarla, todavía quedan huellas. Huellas que conducen a un lugar real, aún abierto al público. Un lugar que podrías visitar cualquier día si te atrevieras. Pero escucha con atención, porque después de oír lo que está por revelarse, tal vez ya no quieras entrar allí jamás. Hay lugares en el mundo que fueron construidos para albergar conocimiento, pero que terminaron atrapando algo más que libros y documentos. Lugares donde el pasado se niega a morir y donde cada pasillo parece susurrar historias prohibidas. Uno de esos lugares existe y aún está en funcionamiento. La Biblioteca Pública de Los Ángeles, ubicada en el corazón de la ciudad, es mucho más que un edificio dedicado al conocimiento. Desde su fundación en 1872, ha sido testigo del crecimiento de la ciudad, de sus avances y tragedias, de su esplendor cultural y de sus misterios más oscuros, con más de 6 millones de libros y documentos en su colección. Esta biblioteca es considerada una de las más importantes de Estados Unidos y del mundo. Sin embargo, tras sus paredes ornamentadas y su arquitectura monumental, inspirada en el arte bizantino y egipcio, se esconde una historia envuelta en sombras. A lo largo de las décadas, innumerables eventos extraños han ocurrido entre sus pasillos silenciosos. Archivistas que desaparecieron sin dejar rastro, trabajadores que aseguraron haber visto figuras espectrales acechando en la penumbra, y testimonios aterradores sobre voces que susurraban nombres entre estantes llenos de polvo. No obstante, el suceso más perturbador de todos tuvo lugar en 1986, cuando un incendio devastador consumió casi 400.000 libros, muchos de ellos únicos e irreemplazables. El fuego comenzó temprano por la mañana, cuando el edificio apenas estaba abriendo al público. En cuestión de minutos, las llamas se extendieron con una fuerza imposible de contener. Testigos presenciales coincidieron en haber visto llamaradas que parecían surgir de distintos puntos de manera simultánea, como si alguien o algo las hubiera encendido de forma deliberada. Sin embargo, la investigación oficial nunca logró determinar la causa exacta del incendio. A pesar de los exhaustivos estudios realizados,
el origen del fuego permaneció catalogado como indeterminado. Lo que nunca se incluyó en los reportes oficiales fueron los testimonios de algunos bomberos que juraron haber visto siluetas sombrías moviéndose entre las llamas. Otros afirmaron haber escuchado gritos que no parecían pertenecer a ningún ser humano, lamentos que parecían salir de los libros mismos, como si las historias que contenían estuvieran agonizando junto con el edificio. Pero la historia de terror de esta biblioteca no comenzó con el incendio, ni terminó con él. Pocos visitantes saben que bajo el majestuoso edificio existe una red de niveles subterráneos que rara vez son mostrados al público. Allí se encuentra el archivo histórico, una colección gigantesca de documentos, periódicos, fotografías, planos arquitectónicos y manuscritos que datan de los primeros años de la ciudad. Este lugar es refrigerado, oscuro y silencioso, un laberinto de pasillos interminables que puede resultar inquietante incluso para los empleados con años de experiencia. Muchos de ellos dicen que trabajar allí es como descender a otro mundo. Se dice que el ambiente cambia a medida que se baja a los niveles más profundos. Primero, la temperatura desciende bruscamente, tanto que el vapor del aliento se vuelve visible. Luego, una extraña presión en el pecho comienza a sentirse, como si el aire mismo se hiciera más denso. Las luces parpadean con frecuencia, incluso después de haber sido reemplazadas una y otra vez. Pero lo más inquietante son los sonidos. Golpes secos que provienen de estanterías vacías, pasos que parecen seguir a los empleados, aunque no haya nadie detrás. Voces que murmuran palabras ininteligibles cuando las luces se apagan por unos segundos. Incluso algunos trabajadores reportaron haber escuchado cómo alguien pronunciaba sus nombres en voz baja, aunque estaban completamente solos. Durante años, varios empleados renunciaron de forma repentina, sin dar explicaciones claras. Algunos dejaron notas breves en sus escritorios: «No vuelvo ahí abajo», «Algo vive en el archivo», o «La biblioteca no está vacía cuando cierra». Ninguno aceptó conceder entrevistas. Las pocas veces que alguno habló, lo hizo bajo anonimato. Trabajé durante 4 años como catalogador en el archivo histórico. Generalmente me tocaba quedarme hasta tarde, porque era el encargado de procesar donaciones especiales. Una noche, mientras revisaba una caja de documentos antiguos, escuché pasos acercándose. Pensé que era el guardia de seguridad haciendo su ronda, pero cuando miré hacia el pasillo, no vi a nadie. Los pasos, sin embargo, continuaron escuchándose, cada vez más cerca. Era como si la presencia invisible caminara directamente hacia mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé quieto, sin poder moverme. Entonces, escuché claramente una respiración sobre mi hombro. Salí corriendo y no regresé jamás. En el nivel 3 del sótano hay una sala llamada Sala de Mapas Históricos. Muy pocos la usan y rara vez entra algún lector. Estaba revisando unos atlas cuando escuché que alguien tosía cerca. Pregunté si había alguien allí, pero nadie respondió. Segundos después, un libro cayó de una mesa. Luego otro y otro, como si una fuerza invisible los estuviera arrojando. Me fui del lugar, dejando todo tirado. No acepté volver a trabajar sola. Los reportes de espectros en la Biblioteca Pública de Los Ángeles no son recientes. Se remontan al menos a principios del siglo XX. Uno de los más conocidos es el del bibliotecario del silencio, una figura espectral que supuestamente aparece en los niveles inferiores. Se dice que viste un traje antiguo, posiblemente de la década de 1920, y que siempre tiene un dedo sobre los labios como señal de silencio.
Muchos afiliados y empleados aseguran haberlo visto de reojo, especialmente cerca del ascensor de carga. Cuando intentan acercarse, desaparece sin dejar rastro. Otra de las apariciones más conocidas es la de la mujer de gris. Descrita como una mujer de mediana edad, vestida con un antiguo vestido victoriano, suele aparecer en la sala de referencias. Algunos dicen que su rostro es triste, mientras que otros aseguran que parece estar buscando desesperadamente algo entre las mesas y los libros. Se cree que pudo ser una bibliotecaria que trabajó allí a principios del siglo XX y que falleció en circunstancias misteriosas. Muchos investigadores paranormales afirman que los libros, especialmente aquellos escritos con pasión o bajo emociones intensas, pueden absorber parte de la energía de sus autores. Otros creen que los lugares donde miles de personas buscan conocimiento, sueñan, estudian y sufren, se cargan de energía espiritual. Si a esto se le suman muertes, tragedias y sucesos inexplicables como incendios o desapariciones, el resultado es un lugar donde las fronteras entre nuestro mundo y el más allá se debilitan. La biblioteca, según esta teoría, se ha convertido en un contenedor de almas atadas, entidades que vagan sin poder marcharse. Algunas parecen inofensivas, simples ecos del pasado que repiten acciones sin saber que están muertos. Pero otras, según testigos, muestran una intención clara: proteger algo que no puede ser visto o advertir a los vivos de un peligro desconocido. En 1997, un grupo de investigadores independientes solicitó permiso para pasar una noche completa en los niveles inferiores de la biblioteca, con el fin de realizar un estudio paranormal. Obtuvieron acceso a 3 salas: el archivo de periódicos, la sala de microfilmes y la sala de mapas. Llevaron equipos de medición electromagnética, grabadoras de audio, cámaras infrarrojas y sensores de movimiento. De acuerdo con el informe que publicaron posteriormente, durante las primeras horas no ocurrió nada anormal. Todo cambió a la 1:47 de la madrugada. Las grabadoras captaron sonidos sin origen aparente, golpes fuertes y repetitivos, como si alguien golpeara una puerta con insistencia. Uno de los investigadores afirma que escuchó su nombre en un susurro justo detrás de su oído, aunque el resto del equipo estaba a 6 metros de distancia. Las cámaras infrarrojas detectaron breves cambios de temperatura en zonas específicas, formando siluetas humanas que se movían por el pasillo. Al final de la sesión, uno de los sensores de movimiento fue derribado con violencia por una fuerza invisible. Cuando el equipo regresó para revisar la sala de equipos, encontraron un mensaje escrito con tiza en una de las paredes: no debían volver. Lo más perturbador es que ninguno de ellos llevaba tiza, ni había visto pizarrones en la zona, a pesar de que intentaron mantener el hallazgo en secreto. Parte del informe se filtró en Internet y dio pie a una nueva ola de teorías conspirativas sobre lo que realmente sucede en el corazón de la biblioteca. Para algunos historiadores, el incendio de 1986 no fue un accidente. Una teoría sugiere que alguien quiso borrar parte de la historia escondida de Los Ángeles. Los documentos que se quemaron pertenecían en su mayoría a colecciones privadas donadas a la biblioteca, algunas con información delicada sobre políticos, magnates petroleros y figuras criminales de la primera mitad del siglo XX. Otros afirman que, antes del incendio, se encontraron en los estantes libros que no pertenecían al catálogo oficial, manuscritos antiguos en idiomas desconocidos, grimorios sellados
y diarios personales con referencias a rituales ocultistas. Estos objetos desaparecieron para siempre tras el incendio. Una antigua empleada jubilada declaró bajo reserva que 2 semanas antes del incendio vio a un grupo de hombres trajeados entrar a la biblioteca durante la madrugada. No eran trabajadores ni inspectores. No llevaban identificación. Cuando ella intentó preguntar qué hacían ahí, uno de ellos simplemente le dijo: «Esto no te concierne». 2 semanas después, el devastador incendio ocurrió. Uno de los testimonios más recientes proviene de un guardia de seguridad que trabajó en la biblioteca hasta 2019. Aceptó hablar con un periodista local a cambio de mantener su identidad en secreto. Yo no creía en fantasmas hasta que trabajé en ese lugar. Cada noche que hacía rondas, sentía que alguien me observaba. Las cámaras de seguridad captaban sombras, moviéndose en salas vacías. Cuando revisaba, no había nadie. Pero lo peor me pasó en el sótano. Estaba pasando por la sala de mapas cuando escuché que alguien decía mi nombre. Reconocí la voz. Era la voz de mi hermano, pero mi hermano había muerto 1 año antes. Me quedé paralizado. Luego escuché que dijo: «Váyase, no, vete, no, sal de aquí». Dijo «váyase», como si hablara alguien que no estaba acostumbrado al idioma. Fue como si algo estuviera imitando la voz de mi hermano, pero no supiera cómo hablar bien. Renuncié esa misma semana. ¿Son todas estas historias simples leyendas urbanas alimentadas por el miedo y la imaginación colectiva? ¿O existe realmente algo en la Biblioteca Pública de Los Ángeles que desafía toda explicación racional? Incluso hoy, muchos empleados evitan trabajar solos en ciertos sectores. Hay salas que siguen cerradas al público sin explicación oficial. Las cámaras de seguridad siguen registrando anomalías que se guardan bajo llave. Los visitantes sienten fríos repentinos al pasar cerca de ciertas estanterías, y hay quienes dicen que si escuchas con suficiente atención, cuando la biblioteca está a punto de cerrar, puedes oír páginas pasar solas, como si manos invisibles siguieran leyendo después de la medianoche. Quizá la biblioteca sea algo más que un lugar para guardar libros. Tal vez sea un santuario de memorias atrapadas, de historias que se resisten a ser olvidadas. Puede que las almas que caminan entre sus pasillos no estén perdidas, sino custodiando secretos demasiado peligrosos para salir a la luz. Pero esto, lo que has escuchado hasta ahora, es solo el principio. Hay archivos sellados que nunca fueron devueltos a los estantes, reportes internos que jamás vieron la luz pública y testimonios que fueron enterrados bajo amenazas y silencios cómplices. Lo que ocurre en la Biblioteca Pública de Los Ángeles continúa. Incluso hoy, a lo largo de los Estados Unidos, existen siglos de historias sobre lugares encantados, hospitales abandonados, hoteles embrujados, asilos olvidados. Sin embargo, hoy hablaremos de un lugar cuyo propósito es preservar el conocimiento y la historia humana, un lugar que a simple vista parece inofensivo, silencioso, casi sagrado, pero que oculta secretos mucho más oscuros de lo que podrías imaginar. La Biblioteca Pública de Los Ángeles, un templo de libros, documentos históricos y archivos que datan de hace más de un siglo. Su impresionante arquitectura, Art Deco, la convierte en un punto de atracción turística y cultural. Pero detrás de su belleza se esconde una historia de tragedias, misterios sin resolver y presencias que, según algunos, jamás se marcharon. Hoy compartiremos reportes de apariciones espectrales contados por quienes trabajaron entre sus pasillos durante años. Personas reales. Testigos directos. Historias que jamás se habían revelado al público. Hasta ahora.
Prepárate, porque una vez que entres a esta biblioteca, puede que no vuelvas a ver el mundo de la misma manera. Antes de conocer los testimonios, debemos entender la historia de este edificio y las energías que podrían haberse quedado atrapadas en su interior. La Biblioteca Pública de Los Ángeles fue inaugurada en 1926 y desde entonces ha sido escenario de incendios, accidentes inexplicables, desapariciones y rumores de rituales ocultos llevados a cabo en sus archivos subterráneos. En 1986, un incendio devastador consumió gran parte de la colección principal. El fuego ardió durante más de 7 horas y hasta el día de hoy nadie ha podido explicar cómo comenzó realmente. Algunos dicen que fue un acto de vandalismo, otros que fue algo más. El edificio está conectado por pasadizos subterráneos que almacenen documentos históricos restringidos y colecciones especiales. Estos niveles no son accesibles para el público general. Y según cuentan los empleados, es justo ahí, en esos lugares, donde la presencia de lo inexplicable se siente con mayor intensidad. Nos reunimos con Marta Jiménez, quien trabajó como archivista en la biblioteca durante 14 años. Renunció en 2012 y nunca volvió a visitar el edificio. Lo que nos contó fue aterrador. No creo en fantasmas. Al menos no creía, hasta que trabajé en la biblioteca. Todo comenzó en el tercer nivel del archivo subterráneo. Un día escuché a alguien llamarme por mi nombre. Fue un susurro claro, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Pero no había nadie. Pensé que era una broma. Luego empezaron a pasar otras cosas. Documentos acomodados cambiaban misteriosamente de lugar. Carpetas enteras desaparecían y aparecían en zonas cerradas con llave. Una vez, mientras registraba archivos antiguos, sentí una mano helada en mi hombro. Me giré y vi a un hombre vestido con un antiguo uniforme de bibliotecario. Quise hablarle, pero desapareció frente a mis ojos. Marta intentó seguir con su trabajo, ignorando lo ocurrido. Pero los eventos paranormales comenzaron a aumentar de forma alarmante. Había noches en las que me quedaba trabajando hasta tarde. Oías pasos entre los estantes, arrastre de muebles, portazos. Pero lo peor eran las voces. No eran claras, no eran humanas. Era como si estuvieran tratando de comunicarse, pero en otro idioma o desde otro plano. Una madrugada, en medio del silencio absoluto, escuché algo que jamás olvidaré. Eran como llantos, sollozos desesperados que parecían venir de todos lados. Segundos después, se transformaron en risas burlonas. Algo que no era humano estaba ahí, conmigo. Lo sentí. Pero lo que terminó por convencer a Marta de renunciar fue un evento que, según ella, no podría haber sido producto de su imaginación. Encontré un libro antiguo una noche. No tenía registro en el sistema y parecía muy viejo, con tapas de cuero y un símbolo raro grabado. Lo abrí y todas las letras estaban escritas a mano, en un idioma que no reconocía. Pero lo más perturbador era que cada vez que le daba la vuelta a una página, aparecía escrita mi fecha de nacimiento, una y otra vez. Cerré el libro, lo guardé, y al día siguiente desapareció sin dejar rastro. Ese fue mi último día en la biblioteca. Cuando le preguntamos a Marta si creía que la biblioteca está embrujada, su respuesta fue simple, directa y escalofriante. No solo está embrujada, algo está atrapado allí abajo y no quiere estar solo. Lo que Marta no sabía en ese momento era que su experiencia no era un caso aislado. Otros trabajadores habían reportado sucesos similares, pero muchos prefirieron guardar silencio por miedo a perder su empleo o ser catalogados como inestables. Años después de su renuncia,
algunos empleados nuevos encontraron registros antiguos que mencionaban la presencia de un bibliotecario desaparecido en 1932, de nombre Arthur Kensington. Su descripción física coincidía exactamente con el hombre que Marta dijo haber visto. Kensington nunca fue encontrado y su desaparición fue archivada como un caso sin resolver. Lo único que quedó de él fueron rumores. Se decía que trabajaba en una colección privada dentro del archivo subterráneo y que investigaba textos prohibidos que la biblioteca ocultaba del público. Algunos creen que su espíritu podría haber quedado atrapado entre las paredes del archivo, condenado a vagar eternamente entre los libros que juró proteger. Pero este solo fue el primer testimonio de muchos. A medida que avanzamos, las historias comenzarán a conectarse de formas inquietantes, revelando que lo que habita en la Biblioteca Pública de Los Ángeles no es simplemente la huella de personas que alguna vez trabajaron ahí, sino algo mucho peor. La Biblioteca Pública de Los Ángeles, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, no solo es un santuario para los amantes del conocimiento, sino también un lugar envuelto en misterios y fenómenos inexplicables. Construida en 1926 y testigo de catástrofes como el incendio de 1986, esta biblioteca resguarda no solo libros, sino también historias que escapan de toda lógica humana. En la penumbra silenciosa de la sala de literatura americana, comenzaron a verse, según reportes internos, figuras humanas translúcidas que caminan entre los estantes como si buscaran algo perdido hace mucho tiempo. No hablan, no generan ruido alguno y parecen no percatarse de la presencia de los vivos. Una bibliotecaria llamada Marta aseguró ver a dos figuras con apariencia humana inspeccionando libros antiguos, pero sus rostros eran borrosos, imposibles de describir. Al intentar acercarse, ambas presencias se desvanecieron como vapor disipado por el aire. Desde entonces, empleados nocturnos afirman haber visto siluetas sin rostro recorriendo el pasillo central. No parecen amenazantes, pero sí constantes, como si fueran parte de la rutina silenciosa de la biblioteca, sombras atadas eternamente a los libros que alguna vez amaron. Durante décadas, el personal de la biblioteca ha reportado la inexplicable caída de libros de los estantes, incluso cuando no hay nadie cerca. Uno de los testimonios más inquietantes provino de Luis, encargado del inventario nocturno. Una noche, mientras registraba libros en la sección de historia, escuchó un golpe seco detrás de él. Al voltear, vio al menos 6 libros esparcidos en el suelo. Pensando que era culpa del deterioro de las estanterías, los colocó de nuevo, pero antes de retirarse, cayó otro, y luego otro, y otro más. Lo desconcertante es que todos pertenecían a la misma categoría. Biografías de autores fallecidos en circunstancias trágicas. Luis decidió hacer una prueba. Dejó una cámara grabando durante la noche. Al revisar el video, no encontró ninguna mano visible, ni corrientes de aire que justificaran la caída. Sin embargo, justo antes de que un libro cayera, se escuchó un murmullo apenas audible, como si alguien pronunciara un título en voz baja, el título exacto del libro que estaba a punto de caer. Entre los reportes más persistentes se encuentra el comportamiento inexplicable de los ascensores del edificio central. Durante turnos nocturnos, cuando todo debería estar en silencio absoluto, los ascensores comienzan a desplazarse entre pisos, sin que nadie los llame, suben y bajan de manera intermitente, deteniéndose en niveles donde no hay actividad registrada. En una ocasión, el guardia nocturno,
Víctor Salgado, aseguró ver la puerta abrirse sola en el cuarto piso, acompañado de un sonido que no pudo identificar, como si alguien respirara con dificultad dentro del ascensor vacío. Al revisar las cámaras, descubrió que el ascensor se activaba siempre a las 3:17 de la mañana, exactamente la misma hora cada noche. Lo escalofriante fue descubrir que a esa hora, en 1933, un empleado de mantenimiento perdió la vida atrapado en el sistema de poleas del mismo ascensor. Los pisos superiores de la biblioteca albergan archivos restringidos poco visitados por el público. Sin embargo, casi todos los empleados de seguridad tienen el mismo testimonio. Pasos que se escuchan claramente avanzando sobre los pisos de madera, a pesar de que nadie se encuentra allí. Estos pasos suelen avanzar lentamente, como si quien caminara arrastrara los pies. En 2015, una bibliotecaria llamada Elena subió al nivel de archivos cerrados tras escuchar lo que creyó eran intrusos. Pero al llegar no encontró a nadie. Decidió grabar el sonido y al ampliar el audio, un técnico descubrió que no eran 2 pasos, sino 3 ritmos distintos, como si 3 personas caminaran a la vez, pero en diferentes direcciones. Ninguna cámara captó movimiento en esos pasillos, pero los pasos siguen escuchándose hasta hoy, incluso durante visitas guiadas. Uno de los fenómenos que más desconcierta al personal son los susurros que provienen de pasillos vacíos, especialmente cerca de la sección de textos antiguos y manuscritos raros. Los primeros reportes hablaban de voces humanas, pero los investigadores internos notaron que las palabras no correspondían a ningún idioma moderno. Tras revisar varias grabaciones, una lingüista invitada por la administración llegó a una conclusión inquietante. Algunas palabras parecían provenir del latín eclesiástico y otras de dialectos hebreos antiguos. En una grabación, clara a pesar del ruido, se escucha la frase «lumen perditum», la luz perdida. Nadie ha podido explicar el origen de las voces. La Biblioteca Pública de Los Ángeles sufrió un devastador incendio en 1986 que destruyó miles de libros y documentos históricos. Aunque el edificio fue restaurado, muchos empleados aseguran que en determinadas áreas vuelve a sentirse un olor inconfundible: papel quemado. Lo más inquietante es que el olor aparece sin causa física. No hay fuego, no hay humo, no hay calor. Surge en ráfagas breves, especialmente en escaleras y pasillos internos. Algunos creen que es un fenómeno psicológico colectivo, un eco emocional del incendio. Pero el personal de mantenimiento confirmó un hecho estremecedor. Los sensores de humo en esas mismas áreas se activan ocasionalmente, sin detectar humo alguno, como si el edificio aún recordara las llamas. Otro fenómeno común es el cambio repentino de temperatura en zonas específicas del edificio. Los vigilantes nocturnos lo describen como bolsas de aire helado, áreas donde la temperatura desciende en cuestión de 1910 segundos. Estas zonas frías aparecen sin relación a corrientes de aire o fallas en el sistema climatizador. En 2017, durante una ronda de inspección, el guardia Andrew Collins reportó que mientras caminaba por el 3er piso, la temperatura cayó tanto que comenzó a ver su propio aliento. Pero lo que lo obligó a huir no fue el frío. Fue ver cómo frente a él una neblina espesa tomó forma humanoide por unos segundos, antes de desaparecer. Esta es solo una introducción a los misterios que rodean la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Quizás, entre sus pasillos interminables, alguien aún esté tratando de contarnos una historia desde el otro lado. La Biblioteca Pública de Los Ángeles
no solo es un impresionante monumento a la cultura y al conocimiento, sino también uno de los edificios históricos más inquietantes de toda California, construida en 1926, sobre antiguos terrenos que en el siglo XIX fueron usados como morgue provisional y más tarde como almacén subterráneo durante la Segunda Guerra Mundial. Este edificio está rodeado de historias oscuras que rara vez salen a la luz. Durante décadas, trabajadores y visitantes han reportado fenómenos inexplicables, objetos que se mueven solos, voces que surgen de pasillos vacíos, puertas que se cierran con violencia sin explicación alguna, y figuras humanas que desaparecen ante la vista. Entre todos estos relatos, uno en particular llama la atención: el testimonio de David, un guardia de seguridad nocturno que asegura haber presenciado lo imposible. Trabajo en seguridad desde hace 20 años. He visto cosas raras, pero nada como lo que pasa en ese lugar. El turno de noche en la biblioteca es una tortura psicológica. Hay cámaras que captan movimiento donde no hay nadie, sombras que cruzan los pasillos y uno que otro susurro que se escucha por el sistema de megafonía, aunque todo esté apagado. Pero lo peor fue una noche en el tercer subsótano. Estaba revisando la sección de registros censales de 1900 y vi a una mujer archivando documentos. Pensé que era una empleada que se había quedado tarde. Me acerqué para indicarle que era hora de cerrar. Cuando llegué, vi su rostro. Era grisáceo, como si llevara días muerta. Tenía los ojos hundidos y la boca entreabierta. Dejó caer los papeles y desapareció. El aire se volvió tan frío que podía ver mi aliento. Lo que David vivió aquella noche fue solo el comienzo de una serie de sucesos que lo marcarían para siempre. No era la primera vez que alguien aseguraba haber visto a esa misteriosa mujer entre los archivos del subsótano, pero sí fue el primero en describir su apariencia con tanto detalle, y el primero en contar lo que sucedió después de que esa figura desapareciera ante sus ojos. David respiró hondo intentando recuperar la calma. El silencio en el archivo era denso, casi líquido, como si el aire mismo hubiese adquirido peso. El eco de los papeles golpeando el suelo aún resonaba en su cabeza. Algo no estaba bien, y lo sabía. Intenté convencerme de que era una alucinación, una sombra, un juego de la mente. Pero entonces lo escuché. Era un susurro, detrás de mí. No sonaba humano. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, pero ninguna tuviera boca. Me quedé paralizado. No podía moverme. Y entonces sentí que alguien me tocó el hombro. Fue un roce helado, como si me hubiera tocado la mano de un cadáver. La historia de David se conecta con archivos históricos de la propia biblioteca, documentos olvidados que mencionan la desaparición de una mujer en 1934. Una archivera llamada Anna Margaret Huxley, quien trabajó precisamente en la sección de registros censales. Se dijo que murió en un incendio accidental dentro del edificio. Sin embargo, su cuerpo nunca fue encontrado. Este dato nunca fue revelado al público. Oficialmente, Margaret fue declarada muerta y el caso se archivó sin mayor investigación. Pero un informe interno de la época, oculto entre documentos clasificados del Ayuntamiento de Los Ángeles, menciona que antes del incendio algunos trabajadores reportaron comportamientos extraños en ella. Decían que Margaret escuchaba voces, que hablaba sola entre los pasillos y que temía que alguien o algo la siguiera desde los archivos subterráneos. En los meses previos a su desaparición, escribió varias notas personales que jamás debieron ver la luz. Una de ellas decía: «Hay algo debajo de este edificio, algo antiguo, algo que no pertenece aquí. Si alguien encuentra esto, no permitan que abra las puertas,
No permitan que salga. Después de aquel toque helado, me giré de golpe. No había nadie. Pero entonces lo vi en la pared. Una huella. Era como si alguien hubiera apoyado la mano. Una mano mojada, dejando una marca oscura. Retrocedí sin pensarlo. Y ahí fue cuando sentí que no estaba solo. Era una presencia. No podía verla, pero la sentía, como si estuviera detrás de cada estantería, observándome. David no sabía que aquel sector del archivo donde se encontraba estaba construido sobre un túnel clausurado en 1952, un pasillo que conectaba la biblioteca con edificios aledaños del centro de Los Ángeles. Algunos dicen que esos túneles fueron usados como refugios. Otros aseguran que allí se realizaron experimentos ilegales durante la guerra. Pero existe otra teoría, mencionada solo en susurros, que esos túneles eran más antiguos que la propia ciudad. Hay quienes afirman que antes de levantarse la biblioteca, ese terreno fue usado por cultos esotéricos locales. En excavaciones realizadas en 1924, se hallaron símbolos tallados en piedra, restos de cerámica ritual y fragmentos de lo que parecían ser altares ceremoniales. Sin embargo, el informe arqueológico fue destruido y reemplazado por una versión simplificada. El público jamás supo la verdad. David sintió miedo, pero no huyó. Algo lo empujaba a seguir avanzando, como si una fuerza invisible lo invitara a descubrir algo prohibido. Sin embargo, lo que fuera que habitaba ese subsótano ya había notado su presencia. La Biblioteca Pública de Los Ángeles, ubicada en el corazón de California, es uno de los centros culturales más importantes de Estados Unidos. Su arquitectura icónica, sus millones de volúmenes y su historia centenaria la han convertido en un tesoro para académicos, historiadores y amantes del conocimiento. Pero detrás de sus silenciosos pasillos y sus imponentes estanterías se oculta un misterio que ha permanecido latente durante décadas. Reportes de encuentros paranormales, apariciones espectrales y fenómenos inexplicables que apuntan a una teoría inquietante. ¿Es posible que antiguos trabajadores de la biblioteca aún permanezcan en el edificio, incluso después de su muerte? La teoría es conocida como el personal perdido. Según investigadores de lo paranormal, la Biblioteca Pública de Los Ángeles podría haber acumulado energía residual de quienes pasaron toda su vida trabajando entre sus libros. Algunos de estos individuos fueron bibliotecarios, que vivieron y murieron en soledad, dedicados por completo a preservar el conocimiento. Otros fallecieron de forma trágica, dejando historias inconclusas y preguntas sin respuesta. Uno de los casos más famosos es el de Eleanor Reeves, una bibliotecaria dedicada y minuciosa que trabajó en la sección de manuscritos raros. Eleanor murió durante el devastador incendio de 1986, un evento que destruyó más de 400.000 libros y dañó otros 700.000, según los reportes oficiales. Ella se quedó atrás intentando salvar manuscritos antiguos y documentos históricos de un valor incalculable. Su cuerpo jamás fue encontrado entre los escombros. Y según algunos, tampoco su alma abandonó el edificio. Antes de profundizar en los fenómenos paranormales, es necesario comprender la historia de este edificio. La Biblioteca Central fue inaugurada en 1926, diseñada por el arquitecto Bertram Goodhue, con un estilo único que combina elementos egipcios, mediterráneos y Art Deco. Desde sus inicios, fue un símbolo de progreso y cultura para una ciudad que crecía rápidamente. Pero también fue escenario de tragedias, secretos y silencios incómodos que rara vez aparecen en los libros de historia. Con el paso de los años,
Miles de empleados trabajaron entre sus estanterías. Muchos dedicaron su vida completa a preservar su legado. Algunos murieron dentro de sus muros, ya sea por enfermedad, agotamiento o accidentes laborales que fueron discretamente omitidos en los registros oficiales para evitar escándalos. Se cree que estos trabajadores dejaron una huella emocional tan intensa que parte de su energía quedó impregnada en la estructura misma del edificio. Los investigadores paranormales llaman a esto energía residual, un tipo de eco emocional que puede manifestarse en forma de sonidos, sombras o apariciones breves que parecen repetirse como si fueran fragmentos de memoria atrapados en el tiempo. Sin embargo, en el caso de esta biblioteca, los reportes parecen ir más allá de simples ecos. Algunas presencias parecen actuar con intencionalidad, como si fueran plenamente conscientes de su entorno. El 29 de abril de 1986, un incendio devastador arrasó la biblioteca durante más de 7 horas. Las temperaturas en el interior superaron los 2000 grados, derritiendo estructuras metálicas y convirtiendo miles de libros en polvo. Hasta hoy, el origen del incendio sigue siendo un misterio. Oficialmente, fue declarado como un acto intencional, pero nunca se encontró al responsable. Entre los héroes de aquel día se mencionó a una bibliotecaria, Eleanor Reeves. Sus compañeros la describían como una mujer reservada, dedicada a su trabajo, sin familia cercana y con una profunda pasión por la historia literaria. Cuando comenzó el incendio, todos evacuaron, excepto Eleanor. Fue vista por última vez corriendo hacia la sección de manuscritos raros, intentando salvar documentos irreemplazables. Cuando los bomberos lograron controlar las llamas, Eleanor no estaba en ninguna parte. Su desaparición se convirtió en una leyenda entre el personal. Poco después de la reconstrucción, comenzaron los rumores. Algunos empleados reportaron haber visto a una mujer de cabello oscuro y vestido gris caminando en silencio por los pasillos, especialmente en las noches. Otros escucharon susurros, llantos apagados o pasos en áreas completamente vacías del edificio. Uno de los guardias nocturnos declaró haber visto una figura femenina sosteniendo un libro quemado que se desvanecía al ser iluminada con la linterna. Muchos creen que es Eleanor, aún buscando salvar su amada colección. Los reportes más inquietantes provienen del personal nocturno. Guardias de seguridad, personal de mantenimiento e incluso algunos bibliotecarios que trabajan horas extra han dado testimonio de sucesos que desafían toda explicación lógica. Uno de estos testigos es Rodrigo Álvarez, guardia de seguridad que trabajó durante más de 10 años en la biblioteca. En 1994 presentó un informe interno que nunca se hizo público, pero una copia fue filtrada años más tarde por un ex empleado del ayuntamiento. En él, Rodrigo narra uno de los encuentros más perturbadores registrados dentro del edificio. Eran las 2:37 de la madrugada. Estaba haciendo mi ronda en el tercer piso cuando escuché el sonido de páginas pasando, como si alguien estuviera hojeando un libro rápidamente. Pensé que algún visitante se había quedado atrapado dentro, así que fui a revisar. Seguí el sonido hasta la zona de archivo histórico, pero cuando llegué no había nadie. Lo extraño es que el sonido no se detenía. Era como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. De pronto sentí un frío intenso, un frío que no era normal. Entonces la vi, una mujer de espalda, con un vestido gris antiguo, mirando un libro completamente quemado. Le dije que debía salir del edificio, pero cuando me acerqué, desapareció. El libro cayó al suelo y se desintegró frente a mí.
El informe fue archivado como percepción alterada por cansancio laboral y nunca se abrió una investigación oficial. Pero Rodrigo no fue el único. Decenas de empleados reportaron experiencias similares. Libros que se caen solos, puertas que se cierran con fuerza, sombras que cruzan los pasillos y voces que parecen susurrar entre las estanterías. Incluso hay reportes de objetos movidos del lugar, como si alguien o algo estuviera reorganizando los libros durante la noche. Una bibliotecaria declaró que encontró toda una sección reordenada, según un sistema de clasificación, que ya no se usa desde 1957. Nadie admitió haberlo hecho. Debajo de la Biblioteca Pública de Los Ángeles existe un sistema de sótanos, túneles y archivos subterráneos que no son accesibles al público oficialmente. Son áreas restringidas debido a que contienen materiales frágiles y documentos confidenciales. Sin embargo, varias leyendas urbanas aseguran que uno de estos cuartos fue clausurado permanentemente después del incendio de 1986. Ese lugar es conocido entre los empleados como la Sala 318. Según la versión oficial, la sala quedó estructuralmente inestable después del incendio y fue sellada por seguridad. Pero algunos ex empleados sostienen que la verdadera razón fue mucho más perturbadora. En 1991, un supervisor decidió abrir la sala 318 para evaluar si podía ser usada nuevamente. Yo fui parte del equipo de inspección. Apenas abrimos la puerta, sentimos un olor extraño, como papel quemado mezclado con algo más. Algo que no puedo describir. Todo estaba intacto, como si el incendio no hubiera pasado por ahí, pero se sentía una presión fuerte en el aire, como si el ambiente estuviera cargado de electricidad. Encontramos una mesa con documentos que pertenecían a Eleanor Reeves, incluyendo una lista de manuscritos que intentó salvar el día del incendio. Entonces, escuchamos pasos detrás de nosotros. No había nadie. Cuando salimos, el supervisor ordenó sellar la sala y prohibió volver a abrirla. Desde entonces, trabajadores afirman escuchar golpes provenientes del interior de esa zona clausurada, como si alguien del otro lado intentara salir. Aunque muchas instituciones intentan mantener este tipo de información en secreto para proteger su reputación, existen registros de fenómenos paranormales ocurridos en la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Parte de esta evidencia proviene de investigadores independientes que lograron obtener permisos especiales para ingresar al edificio durante la noche. Uno de estos grupos fue Spectral Truth, un equipo de investigación paranormal con sede en San Diego. En 2004, grabaron una serie de episodios no emitidos para televisión, ya que la cadena que había financiado el proyecto decidió cancelar el material por considerarlo demasiado perturbador para el público general. Sin embargo, fragmentos de esa investigación fueron filtrados años después a foros de Internet. En uno de los videos más comentados se escucha lo siguiente durante una sesión de psicofonía, EVP, en el tercer piso. El equipo revisó el audio más de 20 veces. La voz era clara, pero nadie del equipo la escuchó durante la grabación. Uno de los miembros aseguró haber sentido una presencia detrás de él justo antes de capturar el mensaje, una sensación descrita como una tristeza profunda, como si algo quisiera pedir ayuda. En otro fragmento, grabado junto a la entrada sellada de la sala 318, el equipo captó golpes provenientes del interior del muro. Los investigadores aseguraron que no había vibraciones ni flujo de aire capaz de producir ese sonido. Uno de ellos preguntó: «¿Eleanor, eres tú?». Y 3 golpes respondieron del otro lado.
Uno de los testimonios más aterradores proviene de un archivero llamado Michael Peterson, quien trabajó en la biblioteca entre 2008 y 2013. Michael era escéptico respecto a lo paranormal, pero una noche su vida cambió para siempre. Según su relato, estaba clasificando documentos en la sección histórica cuando escuchó pasos detrás de él. Al voltear, vio a un hombre vestido con traje antiguo, posiblemente de los años 30. Pensó que era un visitante despistado y le pidió que se identificara, pero el hombre simplemente lo miró fijamente, sin decir una palabra. Tenía una expresión vacía, pero sus ojos parecían llenos de dolor. No me respondió, solo levantó un libro y me lo mostró. Era un registro del personal de la biblioteca de 1932. Cuando di un paso hacia él para ver qué señalaba, desapareció. Literalmente desapareció frente a mis ojos. El libro cayó al suelo. Cuando revisé el registro, encontré algo macabro. Había nombres de empleados marcados con tinta negra, junto a la causa de su muerte. Uno de ellos había muerto, electrocutado en el sótano. Otro cayó desde la escalera principal, y había muchos más. Lo peor es que nadie habla de esto. No hay registros públicos de esas muertes. Cuando Michael intentó reportar lo sucedido, fue trasladado a otra área de archivo y poco después terminó renunciando. Hoy vive en Nevada y se niegan a hablar del tema públicamente. Dicen que las bibliotecas son templos silenciosos del conocimiento, lugares dedicados a preservar la memoria de la humanidad. Pero, ¿qué sucede cuando una biblioteca guarda algo más que libros? Algo que no fue escrito en ninguna página, algo que no puede ser clasificado, sellado ni archivado. Hoy exploraremos un relato estremecedor que involucra a uno de los edificios más importantes de los Estados Unidos, la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Un edificio histórico, elegante, monumental y quizá, según los testimonios que conoceremos hoy, habitado por presencias que desafían toda explicación lógica. Este video forma parte de nuestra serie Lugares embrujados del mundo, donde investigamos reportes reales de actividad paranormal documentada. En esta ocasión, nos sumergiremos en lo que algunos antiguos trabajadores describieron como una presencia consciente que habita entre los pasillos de la biblioteca. Testimonios que no solo hablan de apariciones o de sonidos inexplicables, sino de algo mucho más profundo, algo que parece tener intención propia. Y entre todos esos relatos, hay uno que destaca por su intensidad y misterio: la carta de Eleanor Reeves, una mujer que trabajó en las profundidades del archivo de la biblioteca durante los años 50. Su testimonio fue encontrado recientemente, sellado dentro de una caja metálica, olvidada por décadas. Hoy, por primera vez, su historia ve la luz. La Biblioteca Pública de Los Ángeles fue inaugurada en 1926 y desde entonces ha sido un símbolo de conocimiento y cultura en California. Su arquitectura mezcla elementos del antiguo Egipto, influencias mediterráneas y simbolismo masónico, lo que por sí solo ya despierta intriga. El edificio es famoso por su torre coronada con una lámpara eterna, un emblema que, según sus diseñadores originales, representa la luz del conocimiento sobre las tinieblas de la ignorancia. Sin embargo, detrás de su apariencia majestuosa, este lugar ha sido escenario de sucesos extraños. El incendio de 1986, que destruyó cerca de 500.000 de libros, sigue envuelto en misterio. Nunca se encontró al responsable, y algunos investigadores aseguran que el origen del fuego fue imposible de determinar. Durante la reconstrucción del edificio,
muchos trabajadores reportaron extrañas presencias, sombras que parecían observarlos desde las esquinas, voces en los pasillos y libros que aparecían movidos sin explicación. Pero lo que pocos saben es que los informes de actividad inusual ya existían desde décadas antes del gran incendio. Empleados antiguos dejaron escritos y memorias personales en las que narraban experiencias inquietantes en los niveles más profundos de la biblioteca, especialmente en los archivos subterráneos. Fue en una de esas zonas restringidas donde se encontró la caja que contenía la carta de Eleanor Reeves. Durante las obras de remodelación realizadas en el año 2019, un grupo de trabajadores desmontó una pared de madera que llevaba décadas sellada. Detrás de ella, encontraron una pequeña habitación que no figuraba en ningún plano oficial del edificio. Dentro de esta improvisada cámara se hallaba una mesa oxidada, un candil antiguo y una caja metálica de color gris oscuro con un candado corroído por el tiempo. No había nada más. La caja fue abierta cuidadosamente por los restauradores. En su interior se encontraron varios objetos personales: un reloj de bolsillo detenido a las 3:17 de la mañana, una pequeña cruz de plata rota, 2 llaves antiguas, un trozo de tela oscura quemada en las orillas y una pila de cartas cuidadosamente atadas con un hilo rojo, todas firmadas por la misma persona, Eleanor Reeves. Hasta ese momento, nadie conocía ese nombre en la historia oficial de la biblioteca. No había registros de ningún empleado con ese apellido, ni documentos que mencionaran su existencia. Sin embargo, las cartas parecían auténticas, y todas estaban fechadas entre 1952 y 1954. Los textos contenían reflexiones personales, descripciones del trabajo en la biblioteca y, sobre todo, detalles sobre extrañas experiencias en los archivos profundos. Pero hubo una carta en particular que llamó la atención de los investigadores. Estaba escrita con letra temblorosa, como si la autora hubiera redactado el mensaje bajo una profunda angustia. Esta es la transcripción literal de esa carta. Siento que algo en esta biblioteca está vivo, como si tuviera voluntad propia. Los pasillos cambian, las salas se estiran, y siento ojos que me observan desde las grietas del techo. A veces escucho voces que vienen de los libros, voces antiguas, en idiomas que no reconozco. No se lo he dicho a nadie, pero estoy convencida de que esta biblioteca no fue construida para nosotros, sino para algo más. Hasta aquí llega la parte conocida de la carta, la que ha circulado por foros y redes relacionadas con lo paranormal. Pero lo que nunca se había revelado al público es que esa carta continuaba. Y lo que sigue es quizá uno de los testimonios más inquietantes documentados en 1900. Un edificio público. No puedo ignorarlo por más tiempo. He tratado de buscar explicaciones racionales, pero no las hay. Comenzó como algo leve, un susurro aquí, un libro movido allá. Pensé que eran bromas de mis compañeros o producto del cansancio. Pero luego empezó a pasar algo que ya no pude justificar. Una noche, mientras clasificaba documentos en la sala de mapas antiguos del nivel -3, la luz empezó a parpadear. Sentí un frío intenso, como si hubiera entrado en un lugar ajeno a este mundo. Cuando levanté la cabeza, vi una figura entre las estanterías. Creí que era el señor Hargrove, el supervisor nocturno, pero al llamarlo no respondió. Caminaba lentamente, con la cabeza inclinada, como si mirara algo en el suelo. Lo seguí, pero cuando doblé la esquina no había nadie. Solo una estantería llena de libros quemados. No había incendio esa noche. No hubo incendio en toda la semana,
Pero esos libros seguían ardiendo. No físicamente, sino en algo más profundo, como si conservaran el fuego de otra vida. La mayor parte del contenido de las cartas de Eleanor describe sucesos similares. Apariciones, sombras, objetos que se movían solos, puertas que se cerraban con violencia. Pero hay otro detalle que sobresale. Eleanor asegura en varios fragmentos que no era la única que lo había notado. Según sus escritos, varios trabajadores de la biblioteca desaparecieron misteriosamente durante esos años, y sus nombres fueron eliminados de los registros oficiales, como si hubieran sido borrados de la historia. En una de las cartas menciona incluso una sala secreta, un espacio oculto en el subsuelo del edificio, al que solo se podía acceder con 2 llaves especiales, las mismas que fueron encontradas dentro de la caja metálica. La carta finaliza con una advertencia escalofriante. Eleanor escribe: «Si alguien encuentra esto, deben entender lo que ocurre aquí. Esta biblioteca no es lo que parece. No es solo un edificio. Es un portal, una puerta disfrazada de santuario del conocimiento. Algo antiguo habita estas paredes. Algo que se alimenta de lo que olvidamos, de lo que tememos recordar. He visto lo que hace con aquellos que lo descubren, y sé que ya ha puesto sus ojos en mí. Si no regreso mañana, no me busquen. Yo ya pertenezco a este lugar». Tras la fecha de esta carta, no se encontró ningún otro escrito firmado por Eleanor Reeves. Nadie sabe qué fue de ella. No hay registro de su salida de la biblioteca, ni de su contratación, ni siquiera de su nacimiento. Es como si, efectivamente, hubiese sido tragada por el silencio del archivo más profundo. Hoy en día, los visitantes de la Biblioteca Pública de Los Ángeles continúan reportando actividades extrañas. Puertas que se abren solas, libros que desaparecen misteriosamente, y en ocasiones la visión fugaz de una figura femenina entre las sombras del nivel subterráneo. Algunos creen que es Eleanor. Otros piensan que es algo más. Lo que está claro es que, en este lugar, el conocimiento no es lo único que se conserva. Aunque durante décadas las historias sobre la biblioteca fueron clasificadas como simples rumores, hay registros internos que nunca se hicieron públicos. Estos documentos describen incidentes ocurridos en los niveles subterráneos del edificio, especialmente en el nivel -4, un área restringida que no aparece en los mapas para visitantes. Los reportes indican que en distintas ocasiones los guardias nocturnos informaron sobre ruidos de maquinaria en funcionamiento durante la madrugada, a pesar de que no había electricidad activada en esos sectores. Otros reportes hablan de puertas metálicas golpeando desde el interior, como si alguien o algo estuviera intentando salir. Varios trabajadores mencionaron haber perdido la noción del tiempo dentro de esos archivos profundos. Afirmaban entrar solo por unos minutos, pero al salir descubrieron que habían pasado horas enteras. Algunos incluso aseguraron haber visto pasillos que nunca antes estaban allí, como si la estructura física del edificio cambiara dependiendo de quién ingresara. Estos testimonios concuerdan con lo que Eleanor describe en sus cartas. La biblioteca parece moverse como un laberinto vivo. En otra de sus cartas, Eleanor intenta explicar lo que cree que está ocurriendo realmente en la biblioteca. He empezado a sospechar que lo que habita aquí no es un espíritu humano. No siento tristeza en su presencia, ni odio, ni rencor. Es algo distinto, algo que no entiende nuestras emociones porque no es como nosotros. Es antiguo, muy antiguo, como si hubiera estado aquí antes de que la ciudad existiera, antes incluso de que este continente tuviera nombre.
No puedo evitar pensar que la biblioteca fue construida aquí porque alguien sabía lo que descansaba bajo la tierra. Quizá intentaron contenerlo. Quizá intentaron adorarlo. No lo sé todavía. Pero sí sé una cosa. Este lugar no está embrujado. Está habitado. Hay una voluntad en las sombras. Algo que observa cada movimiento, cada respiración. Y no le gusta que investiguemos. Eleanor menciona también que encontró símbolos tallados en la piedra, bajo los cimientos del edificio, símbolos que no aparecen en ningún libro registrado de antropología o historia. Algunos de ellos, según describe, parecían ojos cerrados, rodeados de líneas curvas que recordaban a una espiral descendente. Al intentar copiar uno de esos símbolos en su cuaderno de trabajo, sufrió un desmayo repentino y fue encontrada inconsciente horas después. Cuando despertó, el símbolo que había dibujado había desaparecido de la página, pero la hoja mostraba un pequeño agujero en el centro, quemado, como si algo hubiera corroído el papel desde dentro. En una carta fechada en febrero de 1954, Eleanor menciona a otros trabajadores que también empezaron a notar comportamientos anómalos dentro del edificio. Entre ellos, destaca un nombre: Jonathan Fisk, archivista jefe, quien llevaba más de 10 años trabajando en la biblioteca y era conocido por su carácter reservado. Una noche, Fisk no regresó a casa. Su esposa reportó su desaparición, pero la investigación no reveló pistas. Su tarjeta de registro mostraba su entrada al edificio la tarde anterior, pero nunca registró su salida. Los guardias aseguraron no haberlo visto salir por ninguna puerta. Eleanor afirma en sus escritos que Fisk estaba investigando algo. Lo había visto en los niveles inferiores, tomando notas sobre libros que no tenían número de catálogo ni registro en el sistema, libros que parecían haber sido escritos a mano y encuadernados en cuero oscuro. Algunos estaban escritos en idiomas desconocidos, otros no tenían texto, solo símbolos geométricos. Uno de ellos, según Eleanor, estaba atado con cadenas. 2 semanas después de la desaparición de Fisk, Eleanor accidentalmente encontró una nota dentro de uno de los libros no catalogados. Estaba escrita con tinta azul y decía: «No abras la sala 12, ya está despierto». La existencia de esta sala no aparece en ningún plano oficial del edificio. Sin embargo, Eleanor afirma haberla visto con sus propios ojos. Describe una puerta de hierro al fondo de un pasillo estrecho, en el nivel -4. La puerta no tenía pomo, solo una cerradura antigua y marcas de óxido. Sobre la puerta, tallado en la piedra, un símbolo, un ojo abierto dentro de un círculo. La puerta, según Eleanor, emitía un sonido constante. No era viento ni maquinaria, era un murmullo, como si miles de voces susurraran al otro lado. Y ese murmullo, con el tiempo, parecía llamarla por su nombre. La Biblioteca Pública de Los Ángeles es un lugar venerado por su arquitectura icónica, su vasta colección de libros y su importancia histórica. Fundada en 1872, esta enorme institución cultural ha sobrevivido a incendios devastadores, renovaciones misteriosas y miles de historias ocultas entre sus pasillos. Para el público es un centro de conocimiento y aprendizaje. Pero para algunos de sus trabajadores y visitantes nocturnos, la biblioteca oculta algo más, algo perturbador, algo que no debería existir. Durante años se ha hablado en voz baja de extraños sucesos que ocurren cuando las luces se apagan y las enormes puertas de bronce son cerradas al público. Libros que cambian de lugar por sí solos, sombras que se mueven sin razón aparente, ecos de pasos en corredores vacíos y ascensores que bajan solos a pisos que oficialmente no existen. Esta historia se centra en uno de esos rumores,
el más inquietante de todos: la existencia de un lugar oculto bajo la biblioteca, un nivel secreto, un piso subterráneo fuera de los planos de construcción, un lugar al que algunos llaman el nivel prohibido o nivel sombra. Y lo más aterrador de todo es que quienes afirman haber bajado allí aseguran que no se trata de un simple nivel olvidado, sino de una especie de portal hacia algo que desafía toda explicación. Para comprender la historia del nivel prohibido, primero debemos mirar al pasado oscuro de la propia biblioteca. Aunque es un símbolo cultural de Los Ángeles, su historia está salpicada de tragedia y misterio. En 1986, un incendio consumió gran parte del edificio central. Las llamas ardieron durante más de 7 horas, destruyendo 500.000 de libros e hiriendo a decenas de personas. Aunque nunca se determinó la causa exacta, varios testigos hablaron de un olor extraño, algo como gas mezclado con metal quemado. El incendio fue tan devastador que se decidió cerrar secciones completas del edificio durante meses. Durante ese tiempo, se llevaron a cabo obras de restauración. Se dice que fue entonces cuando aparecieron rumores sobre modificaciones en los planos originales. Según empleados veteranos, algunos subterráneos fueron sellados, ascensores clausurados y puertas reforzadas con estructuras de hormigón. Oficialmente, se trataba de medidas para evitar futuros riesgos, pero otros aseguran que lo que realmente se hizo fue ocultar algo que ya estaba allí y que no debía ser descubierto nuevamente. En entrevistas anónimas, antiguos bibliotecarios y trabajadores de mantenimiento mencionan que durante las reparaciones se encontró un sistema de pasillos bajo tierra que no figuraba en ningún plano original. Un laberinto construido con bloques antiguos, sin ventilación ni electricidad. Nadie supo quién lo construyó ni por qué. Lo más extraño de todo es que algunos dijeron escuchar voces provenientes de esas zonas cerradas. Voces que no parecían humanas. No fue sino hasta la década del 2000, cuando los primeros reportes de actividades paranormales comenzaron a documentarse entre el personal. Varios vigilantes nocturnos reportaron haber visto sombras desplazándose entre los pasillos del 3er y 4.º piso, justo antes de que los ascensores se activaran solos durante la madrugada. Cuando revisaban las cámaras de seguridad, no aparecía nadie. Uno de esos guardias, al que llamaremos Ramírez para proteger su identidad, contó que una noche, alrededor de las 2 de la mañana, notó que un ascensor había empezado a bajar desde el 5.º piso hasta el sótano sin que nadie lo hubiera llamado. Creyendo que se trataba de un intruso, siguió el recorrido del ascensor. Pero cuando las puertas se abrieron, no encontró a nadie en su interior. Solo un frío intenso, antinatural, como si el aire hubiera sido drenado de golpe. Mientras inspeccionaba el interior del ascensor, notó algo aún más perturbador. Uno de los botones estaba encendido. Un botón que no debería existir. Estaba justo debajo del botón marcado como sótano 2. Un pequeño círculo gris sin etiqueta alguna que jamás había visto antes. Intrigado, Ramírez presionó el misterioso botón. Nada ocurrió a primera vista. Pero unos segundos después, el ascensor comenzó a moverse. No hacia arriba, sino aún más hacia abajo. A partir de aquel incidente, otros empleados empezaron a hablar de un supuesto piso oculto. Lo llamaron el nivel prohibido, aunque algunos preferían llamarlo nivel sombra, debido a los extraños juegos de luces que se veían reflejados en los ascensores por las noches. Muchos creyeron que se trataba de simple superstición. Sin embargo, los testimonios se multiplicaron.
Un técnico de mantenimiento aseguró que, mientras reparaba un tablero eléctrico, escuchó pasos detrás de él, pero cuando se giró, no había nadie. Otro trabajador, encargado de limpieza, juró haber encontrado una puerta en uno de los pasillos del sótano que no había visto nunca antes. Dijo que la puerta estaba entreabierta y que detrás solo había oscuridad total. Cuando fue a buscar a un compañero para mostrarle lo que había encontrado, la puerta había desaparecido. Pero el relato más inquietante vino de una bibliotecaria que trabajó allí por más de 20 años. Ella dijo que la biblioteca estaba construida sobre antiguos túneles subterráneos que habían pertenecido a una logia secreta. Según ella, algunos miembros de esta logia habían practicado rituales en los niveles inferiores del edificio durante la década de 1920. Ritual es una palabra fuerte, dijo. No sé qué hacían ahí abajo, pero puedo decir que intentaban conectarse con algo que no debía ser invocado. En 2019, la historia dio un giro aún más oscuro. Un guardia de seguridad desapareció sin dejar rastro. Su nombre nunca fue revelado públicamente, pero entre el personal se decía que había estado obsesionado con el supuesto nivel oculto. Se sabía que solía quedarse después de su turno para investigar el sótano. Incluso había sido reprendido varias veces por usar cámaras de seguridad sin autorización. En su última noche de trabajo, las cámaras registraron algo desgarrador. Cerca de las 3 de la madrugada, se ve al guardia entrar solo a uno de los ascensores antiguos. Lo que resulta especialmente perturbador es que segundos antes de que las puertas se cierren, parece estar discutiendo con alguien, aunque no hay nadie más allí. Hace un gesto como si intentara empujar a otra presencia invisible para que no lo siga adentro. El ascensor baja, pero nunca llega a ningún piso conocido. No vuelve a subir, no vuelve a abrir sus puertas. Simplemente desaparece del sistema, como si hubiera sido desconectado de la red de ascensores. Cuando los investigadores llegaron, no encontraron ni rastro del ascensor ni del guardia. Se dijo que había huido del país por problemas personales, pero nadie creyó esa versión. Sin embargo, lo más inquietante es que al día siguiente alguien encontró una nota en el interior del casillero del guardia desaparecido. Estaba escrita a mano y decía lo siguiente: no bajen allá, no importa lo que escuchen, no importa lo que vean. Ese lugar no pertenece a este mundo, allí no estamos solos. Tras la desaparición del guardia, la dirección de la biblioteca prohibió que se hablara del tema. Pero algunos empleados siguieron investigando. Fue entonces cuando surgieron rumores sobre un supuesto código secreto para acceder. La Biblioteca Pública de Los Ángeles, ubicada en el corazón de California, no solo es un templo del conocimiento, también es un recinto de misterio. Entre pasillos infinitos de madera antigua, archiveros metálicos y salas silenciosas cargadas de historia, se oculta algo que no pertenece a este mundo. A lo largo de las últimas décadas, visitantes, guardias de seguridad, bibliotecarios e incluso investigadores han sido testigos de fenómenos inexplicables. Uno de los sucesos más desconcertantes es conocido como el fenómeno del eco humano. Aunque a simple vista pueda parecer una ilusión acústica o un efecto psicológico provocado por el silencio del lugar, numerosos reportes indican que se trata de algo mucho más inquietante, un eco que parece tener voluntad propia. Todo comienza de manera sutil. Un visitante habla en voz baja, preguntando a un bibliotecario por algún libro específico o comentando algo a un acompañante. De pronto, tras una pausa de segundos,
escucha su propia voz repetir exactamente lo que acaba de decir. Pero no es un reflejo sonoro. No es una reverberación. Es una imitación. Quienes lo han presenciado aseguran que el tono suena incorrecto. Es una voz familiar, pero hueca, como si viniera de un espacio profundo y lejano. Según algunos testimonios recogidos en informes locales, el eco suena como si alguien o algo intentara replicar el habla humana sin comprenderla realmente. Escuché mi voz responderme desde uno de los pisos superiores. Yo estaba completamente solo. No había nadie registrado en el edificio. Aún así, escuché mi frase exacta, pero repetida con una entonación más lenta, como burlona. Aquello no era un eco, era otra cosa. A medida que las investigaciones paranormales comenzaron a profundizar en el fenómeno, surgió una teoría aún más perturbadora. El eco humano no es un fenómeno acústico, sino espiritual. Algunos investigadores afirman que podría tratarse de inteligencias invisibles que reaccionan a la presencia humana, copiando voces como forma de contacto o advertencia. Existen casos documentados en los que el eco no solo repite lo dicho por los visitantes, sino que también responde. Durante una investigación realizada en 2015, un grupo de exploradores urbanos ingresó a la biblioteca a medianoche con una grabadora de alta sensibilidad para capturar psicofonías. En uno de los pasillos subterráneos, uno de ellos preguntó en voz alta: ¿Hay alguien aquí con nosotros? Tras varios segundos de silencio, una voz respondió con claridad inquietante: Aquí escuchamos, aquí aprendemos, aquí nunca morimos. La grabación fue analizada por expertos en sonido y no se encontraron rastros de manipulación. Además, la voz no coincidía con ninguno de los presentes. Parecía humana, pero al mismo tiempo tenía una cualidad metálica, antinatural. Entre los bibliotecarios circulan múltiples versiones para explicar el fenómeno. Algunos creen que se trata de un residual acústico, generado por las estructuras internas del edificio, construido en 1926 y renovado en los años 90. Otros, más escépticos, sugieren que las experiencias son producto de autosugestión. Pero hay quienes no se atreven a descartar la presencia de lo paranormal. Se sabe que durante la Gran Depresión y tras la Segunda Guerra Mundial, varias personas usaron la biblioteca como refugio. Algunos murieron allí, especialmente en las zonas menos transitadas, como el almacén de archivos históricos o el depósito de periódicos antiguos. En 1986, un devastador incendio destruyó cientos de miles de libros y cobró la vida de al menos 2 trabajadores que quedaron atrapados entre el humo y el fuego. Hay quienes afirman que desde ese incendio la presencia de fenómenos paranormales se intensificó. Una bibliotecaria retirada, que trabajó más de 30 años en el lugar, afirmó: A veces creo que los libros no son lo único que quedó atrapado aquí. Siempre que escuchaba pasos detrás de mí, o voces susurrantes entre estantes vacíos, sabía que no estaba sola. Este edificio tiene memoria y no quiere ser olvidado. La Biblioteca Pública de Los Ángeles, además de ser uno de los centros literarios más grandes e importantes de Estados Unidos, ha sido escenario de reportes inquietantes que vinculan el edificio con sucesos inexplicables entre sus pasillos silenciosos y archivos interminables. Empleados, investigadores y visitantes han relatado encuentros con presencias que parecen no pertenecer a este mundo. Este guión profundiza en uno de los incidentes más perturbadores registrados: el caso de Miriam Collins en 2004, conocido como
la marca del visitante maldito. Pero para comprender la magnitud de este suceso, primero debemos explorar el pasado oscuro de la biblioteca, su construcción y los extraños accidentes que, según algunos, sellaron al edificio con una presencia que nunca debió permanecer. Inaugurada oficialmente en 1926, la Biblioteca Pública de Los Ángeles no tardó en convertirse en uno de los iconos culturales de la ciudad. Sin embargo, pocos conocen que su construcción estuvo repleta de complicaciones. Planos que desaparecían, accidentes laborales inexplicables y rumores de sacrificios simbólicos realizados por un pequeño grupo de arquitectos obsesionados con el simbolismo esotérico. Se dice que en la base de la biblioteca fue enterrada una caja de cobre, una supuesta cápsula del tiempo, que nunca fue registrada oficialmente en los archivos municipales. Testigos de la época afirmaron haber visto extraños rituales nocturnos cerca del terreno, realizados por individuos que no pertenecían ni a la constructora ni al equipo arquitectónico. Lo curioso es que nunca se investigó formalmente. Entre los documentos internos de seguridad encontramos un incidente desconcertante ocurrido en 2004. Una mujer identificada como Miriam Collins entró a la biblioteca a investigar sobre genealogía. Pasó más de 12 horas en los archivos subterráneos y fue encontrada en estado de shock. Cuando la ambulancia llegó, Miriam repetía sin parar una sola frase: «No eran personas, no eran personas». Al examinarla, los paramédicos encontraron extrañas marcas en su espalda, escrituras antiguas, grabadas como si hubieran sido quemadas en su piel. Según el reporte clínico, las inscripciones parecían formar símbolos desconocidos. Años después, un investigador independiente sugirió que se trataba de una variante antigua del arameo, una lengua vinculada a textos religiosos y rituales prohibidos. Lo inquietante es que Miriam nunca había estado expuesta a ese idioma, ni tenía interés alguno en temas místicos o religiosos. Lo ocurrido con Miriam Collins no fue un hecho aislado. A partir de una investigación independiente, llevada a cabo en foros de ex empleados y a través de correos anónimos, logramos recopilar relatos que nunca llegaron a hacerse públicos oficialmente. Una de las primeras personas en hablar fue Samuel Ackerman, guardia de seguridad nocturno entre 1998 y 2006. Según su testimonio, las anomalías comenzaron mucho antes del caso Collins. Ackerman relató que durante sus rondas en los niveles inferiores escuchaba conversaciones en susurros provenientes de pasillos completamente vacíos. En más de una ocasión, reportó haber seguido voces que parecían pedir ayuda desde la sección de archivos históricos, una zona restringida para el público y que solo puede ser accedida con autorización administrativa. Al llegar a la fuente del sonido, decía encontrar únicamente un frío intenso, antinatural, y la sensación de estar siendo observado desde muy cerca. El guardia fue advertido varias veces por sus superiores para que dejara de hacer reportes de contenido no verificable. Finalmente, en 2006, fue despedido. En un correo enviado a un investigador en 2011, afirmó lo siguiente: «Sé lo que vi. Sé lo que escuché. No eran alucinaciones. Allí abajo hay algo que no quiere ser encontrado, algo que no pertenece a este mundo. No cierran esas puertas por seguridad. Las cierran para contener algo». El correo fue rastreado hasta una cuenta eliminada. Poco después, Ackerman desapareció de la vida pública. Antes de que el caso de Miriam Collins estremeciera al personal, la Biblioteca Pública de Los Ángeles ya había sido escenario de un evento devastador. El incendio de 1986, oficialmente,
fue clasificado como un accidente eléctrico. Sin embargo, los archivos muestran incongruencias inquietantes. El incendio no comenzó en una zona con cableado activo. Empezó en el Departamento de Documentos Históricos, un área que contenía manuscritos, diarios de fundadores de la ciudad y registros civiles anteriores a 1900. Según testigos presenciales, antes de que las llamas invadieran los pisos superiores, algunos trabajadores reportaron haber percibido un fuerte olor a azufre y observaron un humo negro que no parecía comportarse como humo común, sino que se movía como si tuviera vida propia. Uno de los bomberos que trabajó en el incidente, Robert Halford, declaró años más tarde, en una entrevista no oficial: no era un incendio normal, no olía como madera quemada. Había algo diferente, algo que nunca había visto en mis 25 años de servicio. Cuando entré al cuarto de archivos, sentí que alguien me estaba mirando, pero ese lugar estaba vacío, o eso quería creer. 3 días después del incendio, autoridades municipales intentaron declarar el edificio estructura perdida y planeaban demolerlo, pero sorpresivamente, un grupo influyente de benefactores privados intervino e impidió la demolición. Donaron más de $11 millones para su restauración inmediata. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué interés tenían en preservar un edificio calcinado y lleno de documentos destruidos? Un ex bibliotecario reveló bajo anonimato que no todo se perdió en el incendio. Asegura que esa noche, antes de que llegaran los bomberos, miembros del personal administrativo retiraron cajas metálicas de la zona de archivos. Estas cajas no formaban parte del inventario oficial. Fueron cargadas en una camioneta negra sin identificación y retiradas del lugar. Eran documentos clasificados. ¿Por qué se les dio prioridad sobre la vida de los empleados atrapados? ¿Cuál era su contenido? La Biblioteca Pública de Los Ángeles, un coloso arquitectónico que guarda millones de historias entre sus muros, es por sí misma una obra monumental, construida en 1926. Su diseño, inspirado en el antiguo Egipto y el Renacimiento mediterráneo, la convierten en uno de los edificios más imponentes de la ciudad, a plena luz del día. Es un refugio de conocimiento, un santuario para estudiantes, investigadores y amantes de la literatura. Pero cuando las puertas se cierran y el último visitante abandona el edificio, una realidad mucho más oscura parece despertar entre sus pasillos. Lo que estás a punto de escuchar no es un relato inventado ni una simple leyenda urbana. Es un compendio de testimonios recopilados a lo largo de décadas. Voces que, aunque intentaron silenciarse, terminaron por escapar de la clandestinidad. Voces de antiguos empleados que juraron no hablar jamás de lo que vieron, pero que un día no pudieron más con el peso del miedo. Muchos aseguran que la biblioteca no está tan vacía como parece cuando cae la noche. Otros prefieren no confirmar ni negar nada. Pero todos coinciden en algo. Hay cosas allí que escapan a la explicación lógica. Manifestaciones que desafían la razón, sombras que se mueven sin dueño, susurros que provienen de lugares imposibles. Existe una regla no escrita, un acuerdo tácito entre empleados. No viene en ningún manual ni se habla de ello en las reuniones oficiales. Pero está ahí, flotando en el aire, como una advertencia que cualquiera puede sentir apenas cruza la puerta principal. Lo llaman el pacto silencioso. Según ex empleados, este pacto es tan antiguo como los rumores que lo rodean. No se sabe quién fue el primero en enunciarlo, ni cuándo empezó a transmitirse,
pero sigue vigente hasta hoy. La regla es simple, pero inquietante. Nunca hables de lo que ves, y si preguntas por qué, nadie responde. Algunos se ríen nerviosamente, otros cambian de tema, y unos pocos simplemente se marchan sin decir una palabra. Uno de los exempleados entrevistados lo explicó así: no importa cuánto tiempo trabajes allí, tarde o temprano, verás o escucharás algo que no deberías. Cuando eso pase, recuerda lo que todos te dijeron desde el principio. Ignóralo. No mires 2 veces. No preguntes. No respondas cuando te llamen por tu nombre, sobre todo si estás solo. Si quieres conservar tu cordura, sigue caminando. Muchos nuevos empleados creen al principio que son bromas pesadas para asustarlos, como un rito de iniciación. Pero la risa desaparece rápido, casi siempre después de su primera noche de guardia. Es entonces cuando comprenden que el pacto no es una sugerencia, es una advertencia para sobrevivir. Aunque ninguna parte de la biblioteca está oficialmente clausurada, hay zonas que todos evitan. Espacios que parecen estar impregnados de una presencia que nadie puede explicar. Uno de los más temidos es el cuarto circular del 2º nivel. Es una pequeña sala oculta entre las colecciones de libros menos visitadas. Desde afuera parece inofensiva, una habitación modesta, de forma redonda, con una sola mesa antigua en el centro y una lámpara suspendida del techo. Las paredes están cubiertas de madera oscura, lo que le da un aire solemne, casi ceremonial. Pero lo que ocurre ahí dentro ha provocado que pocos se atrevan siquiera a acercarse. Hay reportes de golpes ahogados que provienen del interior cuando la sala está vacía, rasguños que parecen venir desde detrás de las paredes, como si algo o alguien estuviera atrapado allí, tratando de salir. Otros dicen haber escuchado respiraciones cercanas cuando están completamente solos. Un bibliotecario que trabajó en turnos nocturnos relató una experiencia que nunca pudo olvidar. Esa noche solo teníamos que hacer inventario. Todo estaba tranquilo. Entré al cuarto circular porque alguien había dejado la luz encendida. Iba a apagarla cuando escuché un ruido, como si algo pesado se arrastrara. Pensé que era una rata o algún animal, pero entonces vi cómo la mesa empezó a moverse, sola. No fue un temblor, ni una vibración. Era como si alguien estuviera empujándola desde abajo, como si quisiera voltearla. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada, desde afuera, como si alguien la hubiera asegurado para que yo no pudiera salir. La Biblioteca Pública de Los Ángeles vivió uno de los incendios más devastadores en la historia cultural de los Estados Unidos. El 29 de abril de 1986. Un incendio consumió buena parte del edificio durante más de 7 horas. Más de 1 millón de libros fueron destruidos o severamente dañados. Aquel incendio, cuyo origen jamás pudo ser explicado con certeza, sigue siendo un misterio. Lo que pocos saben es que desde ese incendio comenzaron a intensificarse los reportes de fenómenos inexplicables dentro del edificio. Algunos aseguran que el fuego no solo consumió libros, sino que despertó algo que dormía entre las paredes. Otros van más lejos y afirman que el incendio fue intencional, un intento desesperado por destruir algo que jamás debía ser. Durante las labores de recuperación de documentos quemados, encontré un libro que no aparecía en ningún registro. No tenía título en la portada y estaba cubierto de una capa de ceniza, pero sus páginas estaban intactas. Cuando intenté abrirlo, escuché una voz detrás de mí. Alguien susurró mi nombre. Me giré, pero no había nadie. Cerré el libro y lo entregué al supervisor. Al día siguiente, desapareció por completo,
como si nunca hubiera existido. Los trabajadores empezaron a hablar del llamado archivo perdido, una especie de colección invisible de documentos que supuestamente desaparecieron durante el incendio, pero que algunos dicen haber visto después. Como si los objetos volvieran a aparecer solos en lugares donde no deberían estar. Las escaleras que conectan los niveles inferiores de la biblioteca son consideradas una zona maldita. Durante el día parecen normales, pero al caer la noche, algunos aseguran que se escuchan pasos que descienden lentamente, como si alguien caminara sin prisa. El problema es que esos pasos nunca terminan de llegar. Hay un testimonio en particular que fue registrado en 1998 por un guardia de seguridad. Él escribió lo siguiente en un informe que más tarde fue clasificado como confidencial. Durante mi ronda de rutina, escuché pasos en las escaleras del ala oeste. Pensé que era algún visitante rezagado o un estudiante escondido. Grité para preguntar quién estaba ahí, pero nadie respondió. Los pasos seguían bajando, pero no veía a nadie. Me armé de valor y bajé un nivel. Los pasos seguían, pero ahora estaban más abajo. Seguí descendiendo hasta llegar al último piso accesible al personal, pero los pasos continuaban hacia abajo, debajo del edificio. No existe ningún nivel más abajo en los planos oficiales. Pero hay algo, o alguien, allá abajo. Desde entonces, las escaleras del ala oeste rara vez son usadas de noche. Nadie quiere descubrir qué es lo que sigue caminando en lo profundo de la biblioteca. La Biblioteca Pública de Los Ángeles es considerada uno de los templos culturales más grandes de los Estados Unidos. Un lugar de conocimiento, arquitectura majestuosa y para muchos un refugio silencioso entre millones de libros. Pero bajo su apariencia de calma se esconde una historia oscura. Oficialmente, en 1986, la biblioteca sufrió uno de los incendios más devastadores en la historia del país. Las autoridades concluyeron que el incendio había sido provocado. Caso cerrado. Pero hay documentos, testimonios y hechos que nunca llegaron a los informes finales. Historias que apuntan a algo que va mucho más allá de un simple incendio. Este video explora los archivos ocultos, los relatos de los trabajadores que vieron cosas que no pueden explicar y la presencia de algo que se quedó en la biblioteca, incluso después del fuego, algo que según muchos sigue ahí. La Biblioteca Pública de Los Ángeles fue inaugurada en 1926 como un símbolo del progreso cultural de la ciudad, con murales gigantes, lámparas de latón colgando como guardianes del pasado y una sala central que impresiona a cualquiera que cruce sus puertas. La biblioteca siempre fue más que un simple edificio. Era, y sigue siendo, un monumento. Pero durante décadas, sus visitantes y empleados reportaron sucesos extraños, libros que aparecían fuera de lugar, ascensores que se movían solos, susurros sin origen aparente. Nadie les daba importancia. Al fin y al cabo, ¿qué lugar no tiene sus historias de fantasmas? Todo cambió en 1986. Era la mañana del 29 de abril de 1986. A las 10:52 de la mañana, la alarma de incendios sonó. Las llamas se extendieron rápidamente por la sala de lectura central y luego a los niveles inferiores. Los bomberos tardaron más de 7 horas en controlar el fuego. Más de 400.000 libros fueron destruidos. 1 millón más quedaron dañados por humo y agua. El corazón cultural de la ciudad ardía. La investigación concluyó que había sido provocado, un incendio intencional. Pero había cosas que no encajaban.
Un documento desclasificado años después reveló que los primeros bomberos que ingresaron reportaron que el fuego no tenía un foco claro de inicio. Parecía estar en varios lugares a la vez. Una descripción imposible para un incendio convencional. Durante la investigación, varios empleados declararon haber visto algo antes del incendio, una sombra gigantesca que se movía entre los estantes de la sala central. No tenía forma definida, pero todos coincidían en que producía una sensación física de miedo. Uno de los guardias nocturnos, identificado como Thomas H., declaró: «Eran como las 5 de la mañana. Vi algo enorme pasar al fondo del pasillo central. No caminaba, flotaba. Lo seguí con la linterna, pero cuando llegué no había nada. Lo que más me impactó fue el silencio. Se sentía denso, como si incluso el aire tuviera miedo». Su testimonio nunca fue incluido en el informe final. Entre los archivos liberados, muchos años después, apareció un detalle escalofriante. Una operadora del 911 reportó que una de las llamadas que entró desde la biblioteca, justo antes de que el fuego se descontrolara, no pedía ayuda. Era una voz distorsionada que dijo una sola frase: «No es fuego, es hambre». La llamada se cortó inmediatamente. Nadie supo quién la hizo, ni desde qué extensión de la biblioteca provenía. A pesar de que el registro existía, no fue anexado al caso. Tras el incendio, la biblioteca cerró por años para su restauración. Cuando reabrió en 1993, muchos pensaron que la historia ya había quedado atrás, pero comenzaron nuevos reportes. Y esta vez no solo venían de empleados. Visitantes aseguraban sentir que alguien los observaba entre estantes. Otros afirmaban escuchar pasos detrás de ellos, aunque al voltear no había nadie. Pesadillas recurrentes afectaron a quienes trabajaban de noche. Los guardias reportaron zonas con cambios bruscos de temperatura, sobre todo en el nivel subterráneo donde antes se ubicaban los archivos históricos. Una bibliotecaria, que prefirió permanecer en el anonimato, relató: «En varias ocasiones encontré libros abiertos en la sección de ocultismo, siempre en páginas relacionadas con invocaciones o entidades. Nadie parecía haberlos tocado. Un día decidí cerrar uno de los libros y colocarlo en el almacén, lejos de acceso público. A la mañana siguiente estaba nuevamente en la mesa central, abierto en la misma página». Durante la restauración, un grupo de trabajadores encontró una habitación oculta detrás de un muro falso en el nivel subterráneo. Dentro había cajas con documentos sin clasificar, recortes de periódicos y fotografías antiguas. Al parecer, correspondían a una colección privada que nunca fue catalogada. Entre esos documentos había notas sueltas que hablaban de rituales realizados en la biblioteca durante la década de 1930, cuando Los Ángeles era un punto clave para sociedades esotéricas. Al parecer, algunas reuniones secretas se realizaban dentro de la biblioteca, aprovechando su arquitectura simbólica. Un detalle fue particularmente inquietante. Uno de los símbolos encontrados en las notas coincidía con una figura quemada que apareció en una columna tras el incendio. Nadie pudo explicar cómo se había grabado ahí, entre cenizas. Hay quienes aseguran que la biblioteca no es solo un edificio, que es una especie de contenedor de conocimiento, emociones y recuerdos, y que con el paso de los años algo comenzó a despertar dentro de ella, algo que se alimenta de la energía de las personas que la visitan, o de algo más. En varios documentos internos se menciona a un visitante nocturno, uno de los fenómenos más reportados. Una sombra grande, silenciosa, que se mueve entre estantes y parece observar.
Muchos creen que esta entidad existía antes del incendio y que de algún modo está relacionada con él. Hasta hoy, la administración de la biblioteca no reconoce fenómenos paranormales, mucho menos la existencia de archivos omitidos del reporte oficial del incendio. Sin embargo, varios exempleados afirman que existe una política interna no escrita. No preguntes, no hables de eso, provoca que se fije en ti. Un trabajador de mantenimiento dijo una vez en entrevista: no bromees sobre eso, no lo nombres, se aparece cuando lo nombras. La Biblioteca Pública de Los Ángeles sigue en pie. Miles de personas entran y salen cada día sin saber lo que ocurrió realmente. En 1986, el incendio fue real, las pérdidas fueron reales, pero el misterio sigue ahí, y algunos aseguran que la biblioteca está esperando. ¿Esperando qué? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que a veces el fuego no destruye, revela. ¿Qué fue lo que el incendio del 86 intentó mostrarle al mundo? Quizá nunca lo sepamos. O quizá las respuestas están ahí, entre estantes, esperando ser leídas, pero con un precio. Si algún día visitas la Biblioteca Pública de Los Ángeles, recuerda esto. Si mientras caminas entre los libros sientes que alguien te observa, no mires atrás. Y, sobre todo, no susurres su nombre.